Bueno, vamos a dar iniciación a la reunión de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina y lo hacemos dentro del marco de la celebración de los 150 años de la Universidad Nacional, con muchísimo gusto, mucho placer. Hemos organizado con el doctor José Simón, doctor Juan Carlos Eslava, doctor Mario Hernández, la doctora Paola Ronderos, un grupo de conferencias especiales que comenzó antier en Navarraquer. Ayer se hizo una en la Universidad Nacional, hoy en el Rosario, aquí esta tarde, y mañana y pasado mañana en la Universidad Nacional. Señor secretario, ¿tenga gentileza? Orden del día, sesión académica 27 de septiembre de 2017, cuerpos, ceras, exposiciones, colecciones viajeras de modelos anatómicos siglo XVIII al XXI. Alfonso Zarzoso Orellana, curador en jefe del Museo de Historia de la Medicina de Cataluña, vicepresidente de la Sociedad Cataluña de Historia de la Ciencia y de Técnica, doctor en Historia por la Universidad Pompeu Fabra, comentarista doctor Hugo Sotomayor, presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, historiadora Paula Ronderos Gaitán, bibliotecaria, Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. El doctor Zarzoso, nuestro principal expositor, el doctor Alfonso Zarzoso Orellana, es curador en jefe del Museo de Historia de la Medicina de Cataluña, vicepresidente de la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y la Técnica, doctor en Historia por la Universidad Pompeu Fabra, ha ejercido como profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universitat Rovira Virgili de Tarragona. Ha comisariado alrededor de 50 exposiciones temporales y permanentes sobre patrimonio histórico médico y es autor de un centenar de obras entre artículos, libros, monografías de revistas, catálogos y curadurías digitales. Profesor Alfonso, por favor. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a todos al doctor Hugo Sotomayor y a Josep Simón, que han sido las personas que en principio han gestionado mi presencia en Bogotá a lo largo de esta semana, y a las personas competentes de esta academia por haberme invitado también a participar en esta actividad, en este acto, y también a todos ustedes por asistir a esta sesión. Y nada más, a continuación pues les voy a explicar, les voy a relatar, les voy a presentar este proyecto de investigación que bueno, pues aquí lo firmo yo solo, pero es un trabajo que estamos realizando junto con otro colega en Barcelona, José Pardo Tomás, y bueno, si al final de la conferencia desean formularme alguna pregunta, pues estaré a su disposición. Bien, aquí tenemos dos imágenes de las dos Venus anatómicas que fueron exhibidas, tal vez también producidas, en Barcelona. Ambas esculturas se encuentran preservadas hoy en día. Sin embargo, solo una de ellas se halla en España, en el Museo de Historia de la Medicina de Cataluña, del cual yo soy el conservador, en Barcelona. Se trata de la Venus de la parte superior, tal vez más artística y bella desde un punto de vista estético, y curiosamente procedente del antiguo Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. La otra Venus, completamente medicalizada, se halla en Amberes, Bélgica, en la Casa Museo de la familia Cullen. En 1996, el coleccionista Leo Cullen compró a un anticuario barcelonés la colección completa del llamado Museo Roca, el último museo anatómico popular que existió en Barcelona, establecido en los años 1930. Esta otra Venus procede de aquella colección. Los contextos históricos de producción, exhibición y recepción de estas Venus forman parte de un proceso que se inició en el siglo XVIII y floreció en las sociedades europeas y americanas durante el siglo XIX. Un fenómeno fundamentado en la asunción social de que aquellos modelos anatómicos fueron instrumentales en la mediación de la mirada, de la concupiscencia relacionada con la moral, del deseo de producir un conocimiento del cuerpo humano y también del uso de aquel espectáculo para disciplinar tanto a los profesionales de la salud como a los legos bajo un nuevo régimen cultural y moral.
Así, en esta presentación vamos a intentar comprender, por un lado, el fenómeno de la exhibición pública de anatomías humanas en soportes, tipologías y formatos diversos, en un adecuado marco internacional de circulación de objetos, conceptos y modas expositivas. Y por otro lado, vamos a trazar una geografía urbana de las exhibiciones de colecciones y modelos anatómicos como un paso previo imprescindible para plantear la cuestión de la recepción de esas exhibiciones por parte de públicos plurales y cambiantes. Así, trataremos de presentar el estudio de caso de la ciudad de Barcelona, desde los inicios de este tipo de exhibiciones en las últimas décadas del siglo XVIII hasta el final de los años 30 del siglo XX, cuando el final de la Guerra Civil Española las condenó a la desaparición. Como veremos a lo largo de este periodo, aquellas colecciones itinerantes fueron sometidas a regímenes de exhibición muy diversos, regímenes que, sin abandonar el espacio urbano que les es inherente, las hicieron viajar del salón aristocrático del final del 700 al foyer del teatro en la nueva ciudad burguesa, ensanchada e higienizada del siglo XIX, para pasar después al barracón de feria popular en los últimos decenios de esa centuria y los inicios de la siguiente, y acabar en la vecindad de los tugurios, de los bajos fondos, de las tumultuosas ciudades del periodo de entreguerras en ambos lados del Atlántico. Junto a esta pluralidad de contextos, no podemos olvidar la complejidad de los regímenes de exhibición de las representaciones anatómicas del cuerpo humano, pues, como nos muestra claramente el caso barcelonés, en el mismo momento en el que estas exhibiciones anatómicas ambulantes se instalaban en unos espacios determinados de la ciudad, dirigidas a unos determinados públicos urbanos y utilizando unos determinados recursos museográficos y propagandísticos, otras colecciones anatómicas se estaban también formando y exponiendo en espacios académicos y para el restringido público asistente a las instituciones de formación y educación de médicos y cirujanos, instituciones y perfiles profesionales que estaban también en proceso de transformación en el periodo de finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Las colecciones anatómicas universitarias barcelonesas comenzaron a formarse en el nuevo espacio arquitectónico del Real Colegio de Cirugía de Barcelona. En esta escultura de terracota, representada por su fundador, Pedro Virgili, que sostiene el plano del edificio en sus manos, fuertemente marcado por el anfiteatro anatómico. Una imponente estructura que era a la vez emblema de la centralidad didáctica de la anatomía en la formación quirúrgica, en el marco institucional creado para la formación de los cirujanos militares y civiles de la monarquía absolutista, que intentaba desarrollar un programa ilustrado, movido por la necesidad de renovar ciertas instituciones académicas consideradas esenciales para los intereses de la corona y de su imperio colonial. Quebrados ambos, monarquía absoluta e imperio, en los primeros decenios del siglo XIX, la monarquía liberal y burguesa, que trataba de construir el nuevo Estado-nación, decretó que el edificio pasara a ser la sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, restablecida en la ciudad a partir de 1845. Así es como la colección anatómica del Colegio XVIII, tal como nos muestran los inventarios de aquella cultura material, pasó a ser embrión de las colecciones anatómicas universitarias, que se fueron acrecentando bajo la dirección de los sucesivos docentes de la anatomía universitaria. Los inventarios y guías de la nueva Facultad de Medicina de los años 1860 muestran nuevos espacios que se añaden al viejo teatro anatómico del Real Colegio de Cirugía. En contigüidad con el aula teatro se halla el Museo Anatómico, que alberga las colecciones formadas en los tiempos del viejo edificio, pero que fundamentalmente va a desarrollar, bajo la dirección de los sucesivos catedráticos de anatomía y de la mano de los ayudantes, preparadores y escultores anatómicos, esas ciencias médicas museológicas que constituyen uno de los pilares de la medicina universitaria del siglo XIX e inicios del XX. Las últimas décadas del siglo XIX, pusieron de manifiesto la insuficiencia de aquel espacio para una actividad docente creciente. Diversos problemas de financiación fueron retrasando los proyectos de construcción de una nueva Facultad de Medicina, allí donde la ciudad estaba construyendo el nuevo espacio geográfico de la burguesía. No fue hasta 1906 cuando se inauguró la Facultad de Medicina y el nuevo Hospital Clínico, que tienen aquí en esta fotografía.
La medicina oficial y universitaria había salido del rabal de la ciudad, céntrico, abarrotado, infecto y peligroso, para ubicarse en el nuevo ensanche, un espacio tejido en cuadrícula, saneado e higienizado, representante de la modernidad de la sociedad burguesa, urbana y apto para la ubicación de las instituciones de la nueva ciudad. El Museo de Anatomía se trasladó junto al resto de colecciones médicas y fue ubicado en el nuevo edificio. Disponemos de algunas imágenes de las nuevas instalaciones en las que se puede observar el aula para la enseñanza de la anatomía, los espacios del propio Museo Anatómico, así como la disposición de modelos y preparaciones anatómicas en muebles, vitrinas y paredes. Una de aquellas fotografías muestra la existencia de una Venus anatómica entre las colecciones de aquel museo. Sin embargo, y de manera inesperada, no se trata de la Venus que hemos visto al comenzar esta presentación, aquella que está conservada hoy en el Museo de Historia de Medicina de Cataluña. De hecho, tan solo disponemos de una fecha, 1919, y de una presentación de la pieza que parece pensada o dispuesta de manera expresa para este momento fotográfico. Podemos decir de esta manera que había dos Venus anatómicas en el Museo Universitario y que aparentemente ambas respondían a las necesidades didácticas de la anatomía, la ginecología o la cirugía. Curiosamente, no hemos hallado una sola referencia a la presencia de ninguna de estas esculturas anatómicas en los inventarios universitarios. De momento ignoramos quién realizó estas piezas o cuándo fueron adquiridas, qué argumentos emplearon los profesores para su ejecución, adquisición y usos, cómo fue pensada y arreglada su exhibición o qué ojos fueron habilitados para su contemplación o manipulación. La historiografía reciente ha mostrado cómo en el proceso de creación de estos modelos anatómicos en cera se daba una íntima colaboración entre el anatomista y el artista. Ambos compartían su conocimiento y habilidades en anatomía y en ceroplástica u otras técnicas de modelado. En nuestro contexto de estudio, hasta ahora teníamos constancia y razón de los perfiles biográficos y profesionales de los anatomistas del siglo XIX. Sin embargo, apenas disponíamos de información sobre los artistas que trabajaron junto a los anatomistas o bien de sus iniciativas profesionales y empresariales. Pues bien, en el transcurso de la investigación que llevamos a cabo sobre estas Venus universitarias, hemos hallado nueva información sobre otras exhibiciones anatómicas en Barcelona y de manera concreta sobre dos escultores hasta ahora apenas conocidos, Giuseppe Chiapi y Sebastián Malagarriga, o Sebastià Malagarriga en catalán. Aquí tienen el lomo de uno de los libros de Chiapi y una ilustración que tenemos disponible a partir de la prensa española del 19 de este escultor y empresario. De Giuseppe Chiapi sabemos que nació a finales de la década de 1760 en Ancona, que se formó en Roma y que en los años 1790 fue modelador de cera en la Universidad de Ferrara junto al anatomista Giovanni Tumiati. Chiapi apareció por Barcelona en 1803, según una noticia que indica la obtención de un premio concedido por la Junta de Comercio, aquí la vemos reunida, de la ciudad de Barcelona, por razón de sus bellas esculturas anatómicas. La prensa local se hacía eco en las Navidades de ese año, 1803, de que Giuseppe Chiapi, presentado como profesor de anatomía y escultor en cera, ofrecía al público una exhibición de modelos de cera de tamaño natural que representaba el nacimiento de Jesucristo en el pesebre junto a la adoración de los Reyes Magos. Un espectáculo animado con música y mostrado en el piso o local de algún edificio de las Ramblas en la ciudad de Barcelona. Desde enero, estos son las Ramblas, desde enero de 1804 y durante más de 2 décadas no vuelve a haber una sola noticia sobre Chiapi y sus esculturas anatómicas y religiosas en Barcelona. Como veremos a continuación, Chiapi inició entonces una etapa americana y no reapareció en alguna ciudad española, peninsular, hasta mediados de los años 1820, ganándose la vida entonces como escultor anatómico. De esta manera, en Chiapi hemos hallado a un escultor en cera itinerante que ofrecía, anunciaba y vendía sus habilidades técnicas a la vez para diferentes usos, sagrado, festivo o científico.
Por supuesto, esto no era una verdadera novedad por entonces, ni en Europa, ni en la ciudad de Barcelona. Desde los años 1770, Barcelona recibió un importante número de exhibiciones públicas de figuras de cera, como otras ciudades europeas y americanas. Se trataba, como ustedes conocen, de exhibiciones itinerantes que se desarrollaron y alcanzaron notoriedad en este periodo que podemos llamar el de un largo siglo XIX. Entre los casos que conocemos para la Barcelona de aquellas primeras exhibiciones, cabe recordar que eran espectáculos itinerantes, dirigidos por empresarios extranjeros, procedentes de Francia, Alemania o Italia, a menudo presentándose o haciéndose pasar ellos y sus colecciones como italianos. Las exhibiciones mostraron al público los personajes más destacados de las cortes reales europeas, representados como individuos o en grupo, mostrando escenas históricas e incorporando a menudo ceras que representaban a Venus, Adonis o otros personajes mitológicos. En Barcelona, uno de aquellos empresarios contrató los servicios de un escultor en cera local, un tal Reguard, con el fin de modelar algunas piezas que mostrasen figuras públicas representativas de la escena cotidiana española del momento. Este tipo de espectáculos rápidamente se popularizó y trascendió de los salones aristocráticos a pisos particulares, donde las figuras podían ser contempladas por todo aquel que pudiese pagar la entrada. A lo largo del siglo XIX, estas exhibiciones fueron extraordinariamente populares y, mediante el trabajo de los modeladores en cera, permitieron visualizar y fijar determinadas imágenes y modelos históricos y coetáneos de la sociedad española y europea. Así, en el siglo XIX, podemos ver en la ciudad de Barcelona un complejo escenario donde la cera ponía en relación espacios religiosos, médicos y populares, y abría espacios para las actividades de empresarios extranjeros, de exhibiciones itinerantes y de escultores en cera autóctonos o supuestos artistas italianos, al alcance de diferentes tipos de públicos. De esta manera, Barcelona no fue un caso aislado, raro o periférico, sino que, a la vista de la historiografía de los últimos años, se trata de un relevante ejemplo de ciudad europea claramente incardinada en el mercado internacional de exhibiciones anatómicas. Volvamos de nuevo a Giuseppe Chiappi. Tras una década sin noticias, hallamos de nuevo su pista en 1813, de este lado del Atlántico. El Mercantile Advertiser, un diario de Nueva York, en el Mercantile Advertiser, un diario de Nueva York, Giuseppe Chiappi se anunciaba a sí mismo como cirujano práctico y hábil en las operaciones de cataratas mediante depresión o extracción, y también como escultor en cera, modelador de una pupila artificial en el proceso del restablecimiento anatómico del ojo. Unos meses más tarde, en 1814, otra noticia nos sitúa a Chiappi en la sede recién inaugurada del Peale Museum en Baltimore. La cabeza anatómica que pueden ver en esta diapositiva, ahora preservada en el Harvard Medical Museum, procedía de la colección de Baltimore y está firmada por, como pueden ver, Dr. Joseph Chiappi, utilizando como medio de fijación de autoría el falso libro como soporte de la pieza de cera anatómica. Es una estrategia, marca de la casa de Chiappi, como veremos en otras piezas firmadas por él en Barcelona. En el ejemplar de 1817 de The North American Review and Miscellaneous Journal, en un detallado artículo sobre la inauguración de las nuevas instalaciones de la Facultad de Medicina de Harvard University en Boston, Joseph Chiappi aparecía citado de nuevo junto a otros modelos anatómicos florentinos en cera, como el Italian Artist, autor de, como pueden ver aquí, several very beautiful wax preparations which were considered as a triumph of art which cannot be seen without admiration. Chiappi no solo modeló cabezas en América. En 1834, en la guía del Peale Museum de Baltimore, visitado por Sam Colt, con el fin de mejorar el famoso revólver que iba a revolucionar la historia del oeste norteamericano, se describía el lugar, como pueden leer en la diapositiva, como un gran repositorio de curiosidades sublimes, de diversiones y de maravillas. Su atracción más popular, creada por un auténtico médico y artista italiano llamado Chiappi, era un gabinete obstétrico y anatómico,
mediante la representación en cera del sistema reproductivo femenino, una exhibición claramente edificante. La gira de Chiapi por los Estados Unidos, desde Nueva York a Boston y desde Filadelfia a Baltimore, le llevó algo más de 4 años. En 1818, según el Diario de La Habana, Chiapi y un supuesto hijo suyo llamado Luis llegaron a Cuba, trayendo con ellos un gabinete itinerante de modelos anatómicos en cera. En la capital de la isla pasaron cerca de 18 meses elaborando una colección de ceras anatómicas para la Escuela de Medicina. Un desencuentro grave con los contratistas de este pedido llevaron a Chiapi a embalar toda la colección con el fin de partir hacia México. Sin embargo, las autoridades cubanas impidieron el viaje y la discusión acabó con toda la colección destruida a manos del propio Chiapi. Poco tiempo después, Chiapi se hallaba de nuevo en España. La prensa local nos lo devuelve en la ciudad portuaria de Cádiz en 1819 y un tiempo después, en 1824, la prensa de la ciudad de Valencia registraba la presencia de una nueva gira médica y anatómica encabezada por Chiapi, que pronto iba a recalar en Barcelona, ciudad en la que el escultor anatómico iba a pasar la última década de su vida. En Barcelona, Chiapi trabajó para el Real Colegio de Cirugía, participando en las denominadas sesiones literarias dominicales, celebradas en el Teatro Anatómico ante un público diverso. Nos consta que Chiapi modeló figuras de cera de manera directa, a partir de los cadáveres diseccionados por el profesor de anatomía Josep Soler en la mesa del Teatro Anatómico. Este cirujano era por entonces el conservador del Museo Anatómico de la Escuela de Cirugía y también propietario de una colección anatómica privada. Josep Chiapi también estableció su propio gabinete anatómico abierto al público en la nueva calle del Conde del Asalto, número 2, vecina a las Ramblas, y a las instalaciones del propio Hospital General y de la Escuela de Cirugía. Resulta un misterio, de momento, para nosotros, saber cuáles eran los contenidos precisos, la disposición y orden y los públicos de aquel espectáculo. Nos quedan, a pesar de todo, algunos de los modelos anatómicos producidos por Chiapi en Barcelona. Aquí tienen uno de ellos. Este es otro ejemplar. Y este último, esta cabeza, nos recuerda sin duda alguna la pieza que hemos visto en el Harvard Medical Museum, y que fue realizada una década antes para el Museo de Baltimore por Giuseppe Chiapi. Unos pocos años después de los últimos días de Chiapi en Barcelona, murió en 1833, hizo aparición en la escena barcelonesa de modeladores de cera el anteriormente mencionado Sebastián Malagarriga Cudina, quien nació en Barcelona en 1815 y se creó en el seno de una familia de artistas muy comprometidos con el credo del liberalismo político. La historia de Malagarriga, como escultor y empresario, es un claro ejemplo de cómo contextos de producción y exposición de modelos de cera se entrelazan con biografías itinerantes, tanto de los principales actores como de los objetos que fabrican y exhiben. La vida de Malagarriga, además, es uno de esos modelos ejemplares que fueron ampliamente difundidos por los círculos políticos y culturales liberales a través de sus medios de comunicación, resultando su pasado de exilios políticos, su compromiso con el arte, su papel de empresario del entretenimiento burgués, arropado en una retórica tan cara al liberalismo de la época como el de la cruzada instructiva contra la ignorancia, plasmada en su caso en una galería itinerante de figuras de cera creadas por él y sus ayudantes. Durante más de 3 décadas, desde 1847 hasta la muerte del propietario en 1880, la Galería de Malagarriga fue exhibida en Valencia, Madrid, Granada, Palma de Mallorca, Mahó, Pamplona, incluso en Lisboa y, por supuesto, en la Barcelona de las Ramblas, donde tenemos documentadas exposiciones a su cargo. El compromiso político de Malagarriga se tradujo en un espectáculo de figuras anatómicas para un público que respondió de forma notable y sostenida a la exhibición de un aparato visual que reprodujo y fijó
en la imaginación colectiva los rostros de los principales políticos contemporáneos, los valores del nuevo orden social y moral del liberalismo burgués en versión hispánica, mediante las heroicas escenas históricas que marcaron la historia del liberalismo en España. El escultor barcelonés no solo modeló figuras de cera, sino que también dio conferencias en un modelo de curso diseñado e impartido por él mismo en 15 lecciones sobre cómo esculpir en cera y, por supuesto, comerció con sus obras, vendiéndolas en el contexto de un creciente mercado doméstico de artes decorativas. Su espectáculo de modelos de cera introdujo también algunos elementos procedentes del mundo de los autómatas, principalmente aquellos mecanismos que introducían una mayor vivacidad a las figuras de cera, como el movimiento mecánico de los ojos o el que ya hemos visto de la respiración humana del pecho. La capacidad artística de Malagarriga fue extraordinariamente valorada durante su vida y elogiada aún varios años después de su muerte. Uno de los acontecimientos de su vida, que es repetido hasta la saciedad por sus apologetas, recuerda que el Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina de Madrid intentó contratarlo como escultor anatómico universitario, pero sin éxito, ya que él prefirió continuar con su negocio independiente. Por otra parte, la prensa madrileña, que informa constantemente de todas las exhibiciones de Malagarriga en la capital española, también señala que algunas de sus obras escultóricas, como por ejemplo esta, tomaron como modelo pinturas del Museo del Prado, ya que se le permitió trabajar junto a ellas. Más allá de la presencia de figuras que representan motivos y situaciones religiosas, históricas y contemporáneas, la Galería de Cera de Malagarriga incluyó desde el principio piezas anatómicas esculpidas asimismo en cera, que incluían, entre otras cosas, una de esas famosas Venus anatómicas de tamaño natural, que es descrita en la publicidad del espectáculo como una hermosa Venus de cuerpo entero. Del mismo modo que otros empresarios de exhibiciones itinerantes, Malagarriga recurrió a la estrategia de la sala reservada, como forma de presentar una Venus y un estudio anatómico de gran mérito artístico, según opinaban expertos médicos. El espectáculo visual estaba abierto a todos los públicos, si bien se matizaba mediante el precio, solo aquellos que pudiesen pagar 4 reales, una entrada que según la prensa de la época era muy barata comparada con la importancia de la colección, y también mediante la formación intelectual. La prensa recoge referencias específicas a una exhibición apta, según ellos, para personas inteligentes. Por otra parte, resulta altamente sintomático que, a pesar de la buena acogida y de las favorables críticas artísticas en la prensa de la época, en la actualidad no existe ni un solo resto de las obras de Malagarriga en ningún museo de arte de España. En realidad, su caída de los cánones artísticos debido a su trabajo en cera fue un hecho que ya se puede comprobar en los escritos críticos de historia de la escultura contemporánea española desde los años 1920. En uno de estos libros, escrito por Feliu Elías en 1926, crítico de arte, decía: Malagarriga era considerado como un medio escultor, no merecedor de la condición de verdadero artista. El caso de Malagarriga muestra cómo es necesario seguir practicando una historia de la medicina que mantenga un interés constante por abrir el foco de sus objetos de estudio, dando paso tanto a diferentes formas de creación y difusión del conocimiento científico como a las respuestas que entornos culturales y sociales diversos dieron a estas manifestaciones, alguna de las cuales fue apropiada e integrada de formas diversas, tanto por la cultura de las élites burguesas como por la cultura popular. En conclusión, pese a esa larga condena a la sombra del escenario, Malagarriga fue uno de los escultores de cera más destacados de su época, así como un empresario dedicado al negocio del espectáculo público de figuras de cera, históricas y anatómicas, compitiendo con muchos otros, a menudo provenientes del extranjero. Existen muchas otras noticias sobre exposiciones en Barcelona de ceras anatómicas,
en el marco de museos y galerías de temática ecléctica contemporánea respecto a las de Malagarriga. De hecho, Malagarriga tuvo que competir con otros empresarios de exposiciones itinerantes que pasaron por Barcelona como una etapa más de una vida ambulante basada en el lucrativo negocio del Museo Anatómico. Otras Venus anatómicas visitaron la ciudad entre las décadas de 1860 y 1880. Más allá de la información que aparece en la prensa local, hemos localizado y analizado varios catálogos publicados por los propietarios de estas colecciones anatómicas itinerantes en Barcelona, cuando las exposiciones visitaron la ciudad. A pesar de su diferente extensión, todos los catálogos con frecuencia se parafrasean y estructuran su contenido de manera similar. Aquí tenemos el primero de los recogidos, de Theodor Petersen de Hamburgo, publicado en Barcelona en 1858. En la retórica de todos estos catálogos hay una afirmación política y moral revestida de cientificidad positiva y de apología del progreso técnico, que indica la participación de estas empresas culturales en el proyecto de autofabricación de una cultura urbana y burguesa. Un propósito que se declaraba no solo en la introducción de los catálogos, en donde el lenguaje utilizado se refiere a ideas de mejora intelectual o moral de la sociedad moderna a la que se dirigen, a esas personas inteligentes que la propia retórica del texto describe y ayuda a fijarla para que el público visitante del museo se complazca en reconocerse en ella. En estas exhibiciones, lo anatómico se asociaba al adjetivo etnográfico, ya que la exhibición de los cuerpos humanos o de sus representaciones en diversos soportes no se limitaba a lo estrictamente anatómico, sino que casi siempre incluía también apartados calificados como etnográficos, dentro del mismo esquema didáctico y divulgativo de una ciencia positiva, formulada en términos del hombre blanco originario de las metrópolis coloniales. Así como el conocimiento del mundo y de sus habitantes fue entendido desde una perspectiva europea y etnocéntrica, el conocimiento del cuerpo era un paso necesario para progresar como parte de la agenda moral y científica humana. Esta idea de que las exposiciones anatómicas tenían un papel importante como lugares de instrucción moral de un orden social que se racionalizaba y domesticaba el cuerpo, también se ponía de manifiesto mediante la presencia masiva de piezas en la sección dedicada a las enfermedades venéreas y a las enfermedades de los órganos sexuales, excretorio y reproductivo, masculino y femenino. Esto se observa claramente en el caso del Museo Anatómico de Neger, procedente de Múnich, en Alemania, y exhibido en Barcelona en 1868. Como parte de su cálculo comercial, los dueños de museos anatómicos itinerantes organizaron en sus exhibiciones un espacio designado habitualmente como reservado, donde se exhibían determinadas piezas sometidas a la mirada de un público dispuesto a pagar una cantidad suplementaria a la abonada por la entrada ordinaria. Ese fue el lugar para mostrar, aquí en el Museo de Thiele, exhibido en Barcelona en 1885, entre otras piezas, la emblemática Venus anatómica, que permitió el placer visual de un público restringido. El cuerpo desnudo femenino se abrió al observador masculino. Algunas imágenes de los catálogos mostraban una habitación donde el acto de mostrar ese cuerpo desnudo estaba controlado por el director del espectáculo. Todo parecía ordenado, en una exposición donde se mezclaban aspectos morales y eróticos. En el mismo acto de esa exposición se construyeron tanto la identidad femenina como la masculina, principalmente en oposición. Esto se halla también en el Museo de Mr. Dickman Pezón, donde, a pesar de anunciar una parte reservada, mostraba una Venus durmiente y un grupo de mujeres desnudas en el frontispicio de su catálogo, impreso en Barcelona en 1886. En esos años, el desarrollo urbano de la nueva ciudad apenas había comenzado. Durante la segunda mitad del siglo XIX, a medida que crecía demográficamente, Barcelona se convirtió en una fuente de oportunidades laborales que aumentaban a medida que las fábricas se multiplicaban y la ciudad burguesa se asentaba más allá de los muros de la ciudad vieja. Bueno, brevemente, aquí tenemos un puntero, ¿no? Ahí tienen
los muros del siglo XIV, los muros del siglo XIII. Estos son las Ramblas de Barcelona. Esto sería la Plaza Cataluña actual y el inicio de aquí hacia arriba de lo que se ha venido a llamar el ensanche barcelonés, es decir, esa nueva ciudad burguesa de la que les hablaba. Todo lo que les estoy explicando ocurre en este lugar, que sería por una parte el de los ocios de la Barcelona de ese periodo, y por otra parte ahí tenemos la Facultad de Medicina junto al Hospital General, es decir, espacios de medicalización por una parte y espacios de ocio que van a competir, como estoy explicando, con aquellas otras colecciones. La modernidad no consistía solamente en nuevas relaciones sociales y económicas, sino también en un conjunto de prácticas y representaciones culturales. Aquí es donde hay que situar también el enorme desarrollo de lo que podríamos denominar una cultura de la exposición, en donde el espectáculo iba a convertirse en una categoría central en el momento del cambio de siglo. A partir de entonces, las exposiciones anatómicas itinerantes van a verse acompañadas y en competición abierta o solapada, pero siempre creciente, con diversas formas de entretenimiento, desde el teatro comercial hasta los cafés concierto, cabarets y music halls, salones de baile y finalmente el cinematógrafo. La geografía urbana de esos espectáculos mutó siguiendo los profundos cambios sociales experimentados y el desarrollo urbano de una ciudad progresivamente segregada. En la década que va del cierre de la Exposición Universal de Barcelona de 1888 a la crisis de fin de siglo, marcada por la derrota de 1898, un nuevo lugar de la ciudad, la Avenida del Paralelo, aquí arranca, esta parte de aquí, aquí vamos a tener una calle absolutamente crucial, como verán a continuación. Un nuevo lugar en la ciudad, decía, la Avenida del Paralelo, pasó a concentrar las nuevas y cambiantes formas del entretenimiento popular de la ciudad. Los teatros y cafés del Paralelo fueron también el lugar para un ocio burgués con tintes transgresores, lejos de los locales elegantes del Paseo de Gracia y del esparcimiento civilizatorio del Ensanche o de la parte derecha de la Rambla. A lo largo del Paralelo se fueron instalando barracones, teatros, entoldados y cafés donde se reunían las clases populares. Republicanos, libertarios, líderes obreros se encontraban aquí no solo un lugar de sociabilidad, sino también los espacios ideales para los mítines y las reuniones políticas. Esta actividad polarizadora del Paralelo comienza, pues, a finales del siglo y se consolida en los años que cierra la Primera Guerra Mundial. Como pueden ver, ya tenía un museo anatómico en ese espacio. Ahora, entre la parte baja de las Ramblas y el Paralelo, las dos grandes arterias del entretenimiento popular conectadas por la sempiterna calle del Conde del Asalto, hoy denominada Carrer Nou de la Rambla. Queda todo un sector allí del Raval que va a transformarse en pocos años en un lugar poco recomendable para determinadas instituciones y actividades que hasta ese momento habían convivido en aquel espacio urbano. Esta zona es la que en los años de entreguerras del siglo XX, por supuesto, será bautizada por la prensa reportera como el barrio chino, el barrio de la vida nocturna, del consumo de estupefacientes, de los locales de gomas y lavajes y de los prostíbulos con clínica incorporada. En una palabra, el barrio de la mala vida. Se trata de un lugar de frontera, socialmente estigmatizado. Es a la vez el polo de la inmigración que llega a la ciudad, espacio de la vida dura de las clases populares, centro del ocio interclasista. Se consolida entonces como objetivo de liquidación para toda élite urbana reformista. Los museos anatómicos populares compiten en ese abigarrado espacio y lo hacen incorporando a la mera exhibición de las piezas de cera, escayola o cartón otros recursos expositivos, que van desde los estereoscopios a las proyecciones cinematográficas, pasando por la venta de libros de educación sexual y de literatura libidinosa. El régimen de exhibición de estos locales es, pues, muy diferente del museo de la facultad. Concebida la exhibición como formando parte de un espectáculo en manos precisamente de empresarios del show business. Y ese es el conocido Museo Roca, el epígono barcelonés de una larga historia de empresarios y colecciones anatómicas itinerantes. Francisco Roca comenzó siendo un ilusionista, un mago,
un ventrílocuo, y se convirtió en un empresario del mundo del espectáculo ambulante. Hay registros que confirman la presencia del espectáculo de Roca en un vagón que recorre ferias itinerantes, incluidas las del Paralelo en Barcelona. Según las efímeras noticias de Roca, el museo se estableció aparentemente de forma permanente en Barcelona en 1925, en la calle Conde del Asalto, junto a la Rambla, en el corazón del llamado Barrio Chino. En el Museo Roca, el empresario pone en juego un espectáculo que tenía que ser entendido como un repertorio lleno de contenidos variados. Los carteles que anunciaban sus actividades recurrieron a un supuesto apoyo de las autoridades de salud pública. No duda en utilizar esta estrategia de fiel colaborador de las autoridades en la educación de las clases populares, empleando la colección anatómica como un medio disciplinador de las conductas. Esto se ve muy bien en la insistencia en exhibir las ceras anatómicas que representan los efectos de las enfermedades venéreas en los órganos genitales masculinos y femeninos. De manera estratégica, Roca utilizó la medicina social, entendida como una moral ejemplar y orientada científicamente, como parte de su negocio. En el contexto de la eugenesia y de la higiene, Roca recurrió a los objetivos pedagógicos de las campañas sanitarias de la medicina social: prevenir la ignorancia y fomentar la educación física para evitar comportamientos desviados. Sin embargo, los objetos exhibidos, la representación sexual explícita, nos permiten abrir interrogantes acerca de los límites del discurso y de las prácticas disciplinadoras de la mirada. Los visitantes del Museo Roca, en pleno Barrio Chino de Barcelona, podían contemplar estas ceras anatómicas de manera más plural, abierta y quizá transgresora de lo esperado. Podemos ver en esta última diapositiva la Venus anatómica que se halla ahora en Amberes, Bélgica, y las series de ceras obstétricas y esculturas en yeso sobre el proceso de gestación humana. Pertenecieron al último de los espectáculos itinerantes de ceras anatómicas exhibidos en Barcelona. Vamos a acabar volviendo a las dos Venus anatómicas con las que iniciamos esta charla. Cuando el Museo Roca desapareció del Barrio Chino de Barcelona, justo al final de la Guerra Civil Española, en 1936-39, habían pasado casi 120 años desde que un artista y médico italiano llamado Giuseppe Chiappi exhibiera sus ceras anatómicas en la esquina de la Rambla con la calle Conde del Asalto. Seguimos sin conocer demasiado sobre estas dos piezas, más allá de sus originales lugares de exhibición en el Museo Médico Universitario y en el Museo Anatómico Popular. Sin embargo, en la búsqueda de respuestas a las preguntas que nos plantean estos objetos, hemos descubierto en Barcelona nuevos actores, nuevos espacios y una nueva topología urbana de la exhibición de ceras anatómicas, completamente desconocida hasta ahora. Y además, hemos podido revelar una nueva geografía y cronología para la circulación de las ceras anatómicas, no solo en ciudades españolas, portuguesas o italianas, sino también en los Estados Unidos y en Cuba. No hay duda, por otra parte, que queda mucho por hacer. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Sarzoso. Seguimos con el orden del día, comentario que nos hará el presidente de nuestra sociedad, el doctor Hugo Sotomayor. Doctor Sotomayor. Gracias. Reflexiones sobre el Museo de Historia de la Academia Nacional de Medicina. El Museo de Medicina, por su contenido de objetos que muestran la evolución de la llamada medicina occidental y por su colección de piezas de arte prehispánico de interés médico, motiva reflexiones diacrónicas y sincrónicas. Las primeras hacen referencia propiamente a la historia de la medicina occidental en Colombia y la segunda a la antropología médica. Ellas son psicológicas. Lo primero que despierta en el visitante es sorpresa y asombro ante el dolor y la incomodidad que han ocasionado y pueden ocasionar las intervenciones y o procedimientos médico-quirúrgicos, sensación que va seguida de una exclamación de alivio al ver que esos
procedimientos ya son cosa casi del pasado. Tecnológicas. Los visitantes ven cómo los objetos e instrumentos evolucionan mostrando menos dificultad en su uso, menos peso y menos volumen. Artísticas. Se aprecia tanto en el diseño de los objetos e instrumentos como en las representaciones anatómicas, como en las del cuerpo afectado de la medicina moderna, álbumes, las fotografías de patologías y del mundo prehispánico, piezas arqueológicas. Estas representaciones de los cuerpos afectados y parte de ellos, técnica y estéticamente bien concebidas, constituyen la belleza de lo feo. Antropológicas. El desarrollo de las técnicas de examen semiológico y instrumentación de orificios corporales con posturas especiales afectan el pudor del enfermo. La capacidad resolutiva de los desarrollos técnicos, científicos y el protagonismo de los espacios especiales a domicilio del paciente para su realización han aumentado el poder de los profesionales de la salud y disminuido el de los enfermos. Se ha creado una mentalidad donde el dolor se ve algo pasado de moda y fútil. Se ha desritualizado en cierta forma el acto médico a expensas de convertirlo solamente en un examen, en un hecho ingenieril y a convertir el hospital en un taller donde se arregla la máquina del cuerpo. Pero a pesar de ello, el ser humano se revela contra lo anterior y reconoce que el pensamiento mítico simbólico, tan propio de nuestro hemisferio derecho, reconoce que el acto médico es un ritual, que la palabra y su simbolismo siguen teniendo un poder extraordinario como placebo y como nocebo. El chamanismo prehispánico, con su discurso sobre el hombre como parte de la naturaleza, retoma el discurso de la ecología, mientras que las neurociencias explican mejor muchas de las realidades y efectos de las prácticas chamanísticas. El Museo de la Medicina de la Academia Nacional señala principalmente nuestra identidad y la necesidad de cultivar una interculturalidad que respete nuestras tradiciones y realidad actual. El Museo de Medicina de la Academia es un extraordinario apoyo a la docencia de la historia y antropologías médicas a través de la colección de objetos. Voy a presentar una serie de imágenes que algunos que estamos acá estudiamos con ellas. Bueno, las cerámicas y las ceras dentro de los objetos en la museología médica. Hay objetos quirúrgicos, objetos de exploración clínica, objetos de laboratorio fisiológico y objetos de enseñanza. Cerámicas prehispánicas, usadas en contextos rituales, ustedes pueden leer ahí, chamanísticos. La mayoría parecen haber sido usadas como exvotos, otras parece que además fueron usadas como pitos. La mayoría representan enfermedades no dermatológicas. Es un valor incalculable. Anónimos, los autores, las ceras del siglo XX. Fueron elaboradas como objetos de educación médica. Todas representan enfermedades dermatológicas, conforman un conjunto muy importante de la museología médica. Autor, Lisandro Moreno Parra. Aquí yo tuve la oportunidad, en ese primer libro que hice, gracias a Estela Restrepo, de figurar unas piezas de esa colección, viruela y sífilis. Luego, posteriormente, con el doctor Michel Faisal, tuve la oportunidad de ayudar a una tesis de grado muy importante de Jenny Carolina Alba Reátiga sobre las ceras. Esta es la colección de ceras en México, que es bonita, muy bella, pero tiene una peculiaridad, que es hecha en Francia. No tiene biotipo mexicano. La nuestra tiene biotipo pardo. Este es el último libro, saqué otras ceras. Aparte de esas ceras de la Universidad Nacional, este señor Lisandro Moreno Parra hizo una famosa obra sobre Bolívar, pero desapareció. Hizo una escultura de Libertad Lamarque y una escultura de Conchita Cintrión, desaparecieron. Y la escultura del Jorge Iglesias Gaitán, que está en el museo. Y acá hay una figura, como ustedes ven allá, la figura, la máscara del profesor Serrano. Esta la conocí recientemente en una exposición que hice de anatomía en el Hospital de San José. Pertenecía a la colección del doctor Federico Lleras Acosta, el mico que utilizó para las investigaciones. Y ahora viene lo feo con su belleza especial. Me voy a callar, ustedes simplemente van a ver.
Creo que nosotros nos acordamos de eso, ¿no, doctor Jairo, doctora Magnolia? Esto lo descubrió el doctor Gonzalo Correal, muy importante, arqueólogo nacional. Él lo estudió, 5.030 años de antigüedad. Luego hicimos este estudio. Creo que es la belleza de lo feo, ¿no? Esta colección permanece en la Universidad Nacional. De la Universidad Nacional es el as de Reyes que ustedes tienen allí en la Universidad Nacional. Aquí tenemos otra parte de la colección de la Universidad Nacional que está estudiando el doctor Óscar Velázquez, los libros de fotografías, muy importante. Esta fotografía me la estudió la profesora Estela Restrepo, la que descubrió y recuperó eso. Si no fuera Estela Restrepo, la Universidad Nacional hubiera perdido una mina como es esta. La Universidad Nacional está muy agradecida con Estela Restrepo. Como se dan cuenta, la colección de ceras compagina perfectamente con nuestra colección de arte prehispánico, que es tan importante. Este trabajo lo hicimos con Manuel Arango, la investigación de la tuberculosis. Traemos aquí la momia, Manuel le tomó la muestra y después de muchos problemas logramos hacer la ribotipificación, primer caso en América con esa técnica. La viruela, que llegó 50 años más tarde a nosotros que México. México llegó en 1519, aquí llegó en 1560, 70. A la gente con viruela le decían aquí en Bogotá jarritos, porque la cara era como un jarrito de peltre. Tuzos, les decían. Las enfermedades tropicales son un embuste, es una imposición de los europeos, enfermedades en el trópico. Es la enfermedad de la pobreza, de la desigualdad en clima cálido y húmedo. El doctor Michel Faisal sabe perfectamente esto, también lo ha estudiado muchísimo, él es el leprólogo. Esperemos que los que estuvimos manejando hoy la pieza en Chernobyl chiquito no tengamos este problema. Listo, gracias, muy gentiles. Muchas
Muchas gracias, doctor Sotomayor. A continuación, la doctora Paula nos va a hacer unos comentarios adicionales. Doctora Paula. Yo voy a hacer un comentario muy puntual, 5 minutos, como tratando de recoger un poco las ideas que presentaron los dos expositores, pero también en el contexto del encuentro de patrimonio médico que estamos adelantando en estos días en Bogotá. Pues también extenderles la invitación a los que están acá. Mañana jueves y el viernes todo el día vamos a estar en el claustro de la Universidad Nacional. Tenemos varias conferencias y es un encuentro en torno y alrededor del patrimonio médico colombiano. Tenemos gente que viene de Medellín, de Santander, el Museo de la Lepra, digamos, hay varias personas también de colecciones privadas como el Museo del Ser Humano y la farmacia de Leonidas Arango y su hermana Magnolia. Digamos, vamos a tener una colección de colecciones bastante interesante, muy invitados todos a participar y asistir. Creo que en ese sentido, tal vez la presencia de Alfonso Zarzoso hoy y de Josep Simón también en los últimos meses acá en el museo ha sido realmente importante en términos de poder definir como posibilidades de investigación en torno a la colección que tenemos aquí en el museo, pero no solamente aquí, sino las colecciones que hay sobre patrimonio médico en Colombia. Precisamente porque resulta importante pensar, digamos, tratando de recoger ideas de ambos conferencistas, la necesidad de pensar cuáles son las estrategias, las preguntas y los métodos con los que nosotros trabajamos objetos. ¿Sí? Digamos, están las colecciones, pero es importante resaltar cómo hay una necesidad de relacionarlas y de construir estrategias comparativas. Digamos, en el caso de Alfonso, en relación a documentos, al espacio, a la referencia en torno a las profesiones y a las distintas manos que tienen que ver con la posibilidad de existencia de estos objetos. Digamos, esencialmente hablamos de colecciones que tienen que ver y tienen un origen en cuanto a la curiosidad visceral que tiene que ver con el mundo de lo médico, pero también, como lo mostraba, con la relación de el público y el movimiento de este tipo de materiales en torno a la educación, pero también las implicaciones que tiene esto en cuanto a la construcción de estereotipos y también a las maneras como se moviliza el conocimiento. Es decir, estamos hablando de unos materiales que tienen una intención médica, pero que en el uso también esa función se transforma y se vuelve de otras maneras, se circula y se moviliza en espacios mucho más populares. Entonces, pues eso por una parte, por parte del doctor Sotomayor, pues cómo la colección de materiales prehispánicos se puede relacionar con las eras desde una perspectiva que lo vincula con la patología, con la enseñanza de la medicina, y pues ahora que ustedes están conversando, pues ustedes lo recuerdan, digamos, como parte de su formación, y quizás los estudiantes de medicina que están acá jamás habían visto una cera médica. Entonces estamos hablando también de un cambio en términos de las tecnologías del conocimiento y las maneras como se está enseñando anatomía, y cómo hay una particularidad, una peculiaridad en torno a la posibilidad de identificar y de diagnosticar de manera acertada, que quizás en los manuales de anatomía contemporáneos tenemos una resolución 1:1 sin pixelado y completamente diáfana, pero a la larga termina perdiéndose un conocimiento que surgía precisamente de las técnicas y de las posibilidades de recoger y registrar estos materiales. Entonces, creo que mi comentario termina en la necesidad de pensar el objeto médico como tal, digamos, como una manera de hacer historia de la medicina más allá de los textos, pero también vinculada con ellos, que nos permite abordar y encontrar relaciones que muchas veces no hacemos tan evidentes a la hora de hacer historia de la medicina. Y es que estamos hablando de artistas, estamos hablando de técnicos, estamos hablando de ingenieros, de público común que tiene una curiosidad por ver estos materiales, y cómo esas posibilidades de relacionarlo y abrirlo en un campo de prácticas más amplio son oportunidades para entender la conexión de la medicina con la sociedad, pero también de la sociedad con la medicina, digamos, en términos del uso práctico de estos materiales, pero también de las maneras como podemos explicar su producción y su consumo, que creo que también es algo importante, que no se restringe solamente al ámbito de lo médico, sino que ese tipo de panoramas y de estrategias comparativas lo que nos permiten es generar como una densidad de estos materiales
materiales, pensando como en la idea del tejido, como sacarle hebras que nos permitan conectarlo con otros procesos y otras historias. En el caso colombiano en particular, la relación con el artista, con el artesano, con los talleres, pero también con los ingenieros y con otras disciplinas como enfáticamente la antropología, resultarían mecanismos para poder darle, pues retomando un poco las palabras de la conferencia anterior, darle contexto a estas piezas y poderlas reconstruir, no solo en cuanto a los datos de inventario de quién la donó, cuándo fue hecha, cuáles son las características físicas del objeto, sino poderlas entender en su contexto de producción y uso. Entonces yo les agradezco mucho por estar acá, a Alfonso y a Hugo por la presentación, y pues reitero la invitación al encuentro de patrimonio para oír las charlas que vamos a, pues ha sido un esfuerzo, digamos, organizar para poder presentar y encontrarnos y darnos un espacio de trabajo conjunto, pero también el viernes en la tarde vamos a hacer una mesa de trabajo con quienes quieran asistir, tratando de organizar como una red que nos vincule y que nos permita intercambiar experiencias sobre las preguntas, los problemas y las posibilidades que han tenido las personas que están a cargo de estas colecciones para podernos plantear como un derrotero en términos de la urgencia de la investigación con este tipo de materiales. Digamos, estamos un poco en deuda de hacer este tipo de trabajos, y creo que un poco de lo que hablaban ustedes hoy, la necesidad o como el llamado a que nos podamos vincular desde diferentes profesiones y desde diferentes habilidades para poder darle esta dimensión de contexto y poderlo convertir en parte también, no solo de los museos, sino, pues reitero eso, de continuar los procesos de investigación, buscar financiación, buscar maneras de que los museos puedan sostenerse, de que las colecciones puedan conocerse, hacer materiales de divulgación. Digamos, un poco también en esa lógica del museo itinerante y el gabinete de curiosidades, digamos, que no queden las colecciones sepultadas en los museos o visibles solamente para un público que sabe dónde están y que pueda acudir a ellas, sino buscar también estrategias de difusión que nos permitan hacer visible y darle un espacio a la historia de la medicina en nuestro contexto. Gracias. Mil gracias, Paola. La Academia Nacional de Medicina y los otros museos estamos hace años luchando por hacer esto. Paola Matiz, hicimos hace ¿cuántos años el encuentro de museos? En 2006, con el Museo del Hombre, la Universidad Nacional, el San José, pero no cuajó, es permanentemente volver a hacer. Entonces posiblemente esto va a ser un pegamento, vuelve a despegarse, pero hay que estar luchando. Hicimos inclusive como parte de ese esfuerzo la fundación de la Sociedad Colombiana de Farmacia, con la colección de la familia Arango Lobo Guerrero, muy importante. La historia de la medicina tiene una fortaleza enorme ahora con los museos, eso es extraordinario. ¿Alguna observación, alguna pregunta? Pues para el conferencista también aprovechar que Juan. está con nosotros. Juan Carlos. Solo un comentario a propósito de la profesora Alfonso, por lo que entiendo y la presentación que hace, digamos que es claro que en Barcelona existía toda una tradición de exposición de ceras que, por lo que yo conozco, no existió aquí. Aquí a lo sumo lo que se sabía era que las ceras eran un recurso importantísimo para la enseñanza médica, de tal manera que fueron médicos quienes solicitaron reiterativamente el que hubiese ceras e intentaron que se importaran ceras. Lo que ocurría en otros países en América Latina era que se compraban las ceras, se importaban sobre todo de Francia, según tengo entendido. Eso mismo pasó aquí. Profesores de la Universidad Nacional hicieron reiterativamente la solicitud, pero adivinen qué les contestaron, como nos suelen contestar: no hay plata. Y ante el hecho de que no habían recursos, entonces un profesor de la Universidad Nacional contactó a Lisandro Moreno Parra, y Lisandro Moreno Parra fabricó esas ceras que
por eso tienen esa particularidad, y es que las ceras fueron hechas por artista local, no era común hacerlas, con una técnica especial que, entre otras cosas, como ocurría en otros países, los artistas lo tenían guardado como secreto propio, no era un saber abierto el de la técnica de producción de las ceras, y los profesores, en conjunto con el artista, hicieron los modelos con pacientes del Hospital San Juan de Dios. Eso generó una colección de alrededor de unas 350, 360 piezas, por lo menos las que se tenían registradas, parece por testimonios del hijo de Lisandro Parra Moreno, que fueron más, que fueron 500, pero llegaron al registro más o menos 360, y esa colección ha tenido un drama a lo largo de su historia, un momento, digamos, de gran visibilidad, en la cual fueron utilizadas para la enseñanza. De hecho, un profesor de dermatología armó ¿cómo se llamaba, Michelle, el profesor? No recuerdo en este momento. José Silva. Sí. Manuel José Silva. Quien hizo de las ceras un instrumento de enseñanza directa y las conservó durante un tiempo, pero igual que digamos, parejo al desarrollo tecnológico de la medicina, también el momento de las ceras fue pasando y paulatinamente fueron siendo archivadas, hasta llegar a un momento en que no sabían dónde colocarlas y quedaron en unas vitrinas en el Carrión, en el edificio Carrión, en la universidad, en el Hospital San Juan de Dios, y ahí duraron muchos años. Uno solo las conocía porque algún compañero de uno decía: oiga, ya se metió a ese edificio medio en ruinas, y por curiosidad llegaba uno a un ala del auditorio del edificio Carrión y ahí las encontraba. En la otra ala uno estudiaba patología en un salón como este, solo que casi el techo se le derrumbaba a uno encima. Luego de algún tiempo, y sobre todo con el cierre del San Juan, entonces hubo un proceso en el cual las ceras quedaron abandonadas y fueron rescatadas, justamente como dijo Hugo, por la profesora Estela Restrepo, y fueron ubicadas en un sitio en la Facultad de Medicina, y llegó otro momento de visibilidad, ya no tan grande como el anterior, donde estuvieron expuestas durante unos años, 2, 3 años. Pero luego vino otro momento en el cual la facultad reclamó el espacio donde estaban las ceras, y porque ocurrió un momento en el cual la presión de presente y futuro, ¿no?, chocó contra la pretensión de recuperar el pasado. Y es que en donde estaban las ceras, que era el Museo de Historia de la Medicina, ligado al Centro de Historia de la Medicina, que fue creciendo en un ala del actual edificio de la facultad, se fue expandiendo, pero hubo un momento en el cual la facultad dijo: nos interesa más tener computadores y tener laboratorios de último modelo que tener un museo de historia de la medicina. Entonces hubo un repliegue. Y para sintetizar, hoy las ceras están archivadas. Entre los cambios que ha tenido, todas las ceras están dañadas. Algunas se destrozaron en el camino. Hoy, de una colección de 360, deben estar más o menos como unas 290, y de esas todas están dañadas, pero alrededor del 80% están a puertas de desaparecer. Y lo que hemos intentado a lo largo de los años es poder conseguir recursos para renovar esa colección, para arreglarla, recuperarla, pero eso vale un billetal. Y ocurre algo paradójico, y es que para poder recuperarlas hay que hacer que esas piezas tengan
el título de patrimonio cultural, pero para llegar a ello implica invertir bastantes recursos para tenerlas en ciertas condiciones que permitan, digamos, hacer que el Estado colombiano las pueda considerar de patrimonio. De tal manera que hoy tenemos esa joya que es la colección de ceroplastia de la Universidad Nacional a portas de desaparecer. Y sin embargo, cuando uno las mira, ya no son tan, digamos, ya no son tan bellas y las fotos que hoy tenemos ya son diferentes, ¿no? Pero cuando uno mira la colección realmente uno encuentra ahí una colección magnífica, no solo para entender parte de la evolución de la historia de la medicina, sino también un recurso que podría ser fundamental para imaginar nuevas formas de enseñanza de la medicina. Gracias. Gracias. Doctor Faisal, ¿tiene algún comentario? En 1932, alrededor de 1930, el profesor Manuel José Silva, que había sido educado en Francia, en el Hospital Saint Louis de París, trajo la idea de poder hacer unas piezas de cera reflejando las patologías dermatológicas de la época. Por eso el profesor Manuel José Silva contactó al maestro escultor Lisandro Moreno Parra, que ya había hecho procesos de cera, que ya había hecho piezas de cera para esa época, para construir un museo relacionado con esto. Era para enseñar la medicina, es con la intención de enseñar la medicina, porque la fotografía en esa época estaba muy primitiva. Hay fotografías en blanco y negro, que también hay de la época fotografía en blanco y negro y que estamos también tratando de recuperar con el doctor Óscar Velázquez, que está haciendo un trabajo muy importante sobre la fotografía médica de esa época. De tal forma que se comenzaban a construir una serie de piezas de cera, de moldes de pacientes en escala 1 a 1. El profesor Manuel José Silva, que era quien fue el creador realmente de la idea, contactó a la Universidad Nacional para que contrataran al maestro Lisandro Moreno Parra y le pagaba en esa época alrededor de 40 pesos mensuales y por cada pieza 3 pesos, por cada pieza de la que vimos aquí que el profesor Hugo Tomayor mostró. Las enfermedades de los pacientes eran calcadas, o sea, eran dibujadas sobre un vaciado que se hacía en cera, básicamente un vaciado en yeso, y el maestro Lisandro Moreno Parra, junto con los profesores de la época, en este caso el profesor Manuel José Silva, el profesor también Uribe, José Ignacio Uribe, comenzaban a construir el museo, haciendo de las enfermedades un calcado, un vaciado, para que sea una escala de 1 a 1. Y eso con el fin de que se preservara la enseñanza médica, porque la enseñanza médica se hacía basado en eso, ¿no? Era lo primordial de esa época. Entonces construyeron más o menos en unos 30 años, hasta 1950, diferentes piezas de cera, que todas las conocimos porque estaban en un museo en el Hospital San Juan de Dios, y los que estudiábamos dermatología teníamos que ver, por supuesto, con esas piezas, porque era lo que se veía en esa época, lo que existía en esa época. Fueron alrededor, como tú lo dices, alrededor de 300 piezas de cera, 300 moldes. Dentro de esos habían datos muy importantes de patología inflamatoria, patología tumoral, enfermedades infecciosas que eran importantes para eso, que han desaparecido ya como tal, y fueron preservadas y conservadas de ese estilo. Y así fue como se enseñó la dermatología durante muchos años, basado en ese museo. La dermatología que nació entonces en el Hospital San Juan de Dios, en la Universidad Nacional de Colombia, y que posteriormente, como lo hizo el profesor Eslava, se trasladó porque el Hospital San Juan de Dios fue cerrado y las piezas comenzaron a desaparecer. Hay que recordar al profesor, uno de los últimos profesores de la Facultad de Medicina de Dermatología, el doctor Guillermo Gutiérrez Aldana, quien fue que comenzó a cuidar las piezas de cera. Él me las heredó a mí, decía, cuídelas usted ahora que viene como docente, a cuidar las piezas, pero ya el San Juan de Dios a finales de 1999 comenzó a cerrarse, y entonces el Museo de Cera se trasladó en partes, mal preservado por supuesto, transportado de una forma inadecuada,
al Centro de Historia de la Medicina Andrés Soriano Rilleras, en el segundo piso de la Facultad de Medicina, pero duró mucho tiempo desaparecido, por supuesto. Y la profesora Estela Restrepo, en su formación, sin ser médica, por supuesto, una historiadora, se dedicó a recopilar las piezas y nosotros comenzamos a trabajar sobre la historia que tenía que ver con eso, ¿no? Y por supuesto, recordar las enfermedades que existían en esa época y se pudo hacer 2 trabajos importantes para la Facultad de Medicina, recuperando entonces esa memoria histórica, pero más que eso, la enseñanza de la medicina. Entonces, la enseñanza de la medicina se basó en las piezas de cera, pero también se basó en la fotografía médica, que es lo que actualmente hacemos ahora, basado en la fotografía médica más novedosa y más importante. Muchas gracias. Doctor Velázquez, me gustaría que usted hiciera un comentario sobre el trabajo que está haciendo de las fotografías. Residente de dermatología. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la intervención del doctor Faisal y del Tomayo. Los libros de fotografía médica que están sobre los que pues están trabajando ahorita son 2 colecciones de fotografías médicas que se realizaron durante la década de 1930 en el Hospital San Juan de Dios. De hecho, los que quieran pasar a verlos están aquí en el museo mismo de la Academia Nacional, en la 3ª sala, están ahí. Y fueron libros de fotografía médica que a su vez empezó un doctor de la época, que de hecho fue uno de los pioneros del Instituto Nacional de Radium, que hoy es el Instituto Nacional de Cancerología, que era Roberto San Martín Latorre. En esa época ese doctor empezó a tomar fotografías empezó a tomar fotografías de los pacientes con las distintas patologías de la época y a su vez heredó, digamos, esas fotografías a su hijo, que fue también miembro aquí, honorario de la Academia Nacional de Medicina, que fue el doctor Carlos San Martín Barberi, que de hecho también, no sé si lo conozcan, además de miembro aquí honorario de la Academia Nacional de Medicina, también fue director del Instituto Nacional de Salud. Él recopiló esos libros y cuando el doctor Carlos San Martín Barberi murió en el año 1996, en una charla que él tuvo con el también académico y acá el doctor Egon Lichtenberger, que de hecho fue una charla que tuvieron de amigos cuando están en una de las haciendas que el doctor Carlos tenía en Tabio. Él le comentó que le quería heredar esas fotografías que había tomado su padre en esa época a él, al doctor Egon, para que él las cuidara. El doctor Egon las recopiló y él mismo, digamos, las agrupó y creó estos álbumes de fotografía médica, que de hecho se puede decir son los álbumes de fotografía médica, es la colección de álbumes de fotografía médica más antigua, más importante que tiene el país, y están aquí en el museo con fotos a blanco y negro de la década de 1930, tanto así que inclusive, algo como para recalcar de los libros, tienen tantas patologías que de hecho la Universidad Javeriana en el año 2011 quiso con el Instituto de Genética de esa época hacer una investigación de las posibles enfermedades genéticas que podían verse a partir de los libros de fotografía y de hecho publicaron un artículo de eso también en el 2011, por si lo quieren buscar. Entonces la idea del trabajo de grado es recopilar las fotografías y describirlas y hablar un poco de las distintas patologías que se están haciendo a partir de los libros. Mil gracias. Complemento la intervención, doctor. Ustedes no me conocen a mí mucho, pero yo tuve mucha cercanía con el profesor Gamboa Amador. Creo que el doctor Faisal se ha dado cuenta, yo en mi consultorio tengo la carpeta con las fotografías que él tenía. Con mucho gusto se las puedo facilitar. ¿Un otro comentario? Leonidas. De niño tuve el privilegio de ver piezas anatómicas en cera. Esto fue como en 1955, no se pongan a hacer cuentas porque… Y alrededor de la plaza de mercado en mi pueblo, eso los sábados, los días de mercado, de pronto había espectáculos de estos populares muy cercanos a la miseria. Y un tipo en un altavoz estaba diciendo que por 10 centavos uno podía entrar a ver un espectáculo donde estaba la mujer araña
la cabeza que hablaba sola y unas figuras de cera. Yo me metí, eran 10 centavos. La mujer araña nunca la presentaron. La cabeza que hablaba era un truco muy ingenuo de un tipo así que decía que él había desobedecido a la mamá de niño y que ella lo maldijo y quedó la sola cabeza. Nadie preguntaba más cosas. Y sí había una cantidad de figuras de cera, yo solamente recuerdo, debían ser dermatológicas, las manos muy blancas. Entonces yo supongo que venían de Francia o de Barcelona, no sé, o de la Universidad Nacional. Y por último, tirado en el piso, había un tronco muy deformado, tal vez los restos de alguna Venus de estas, que no sé por qué no le dicen majas, y me recordó mucho a Goya, tirado en el suelo, quemado, y dijeron que así había quedado el cadáver de Carlos Gardel. Yo me sentí estafado de todos modos. Yo quisiera comentar una cosa sobre lo de las fotografías, precisamente desde el espíritu de lo que estamos hablando, y es que, por ejemplo, ahí resulta supremamente importante el fotógrafo y el laboratorio de fotografía, porque la calidad de esas imágenes es muy buena. ¿Sí? Entonces, claro, está todo el discurso médico en torno a la utilidad y a los doctores y a cómo está como el legado del cuidado, pero creo que ahí hay otra pata que hay que verle al asunto, y es cómo la fotografía también se vuelve un elemento, de la misma manera como el artista tiene que ver en la fabricación de las ceras, la fotografía también tiene unos recursos técnicos particulares que en este caso yo creo que podrían nutrir también la investigación y sacarla un poco de ese espacio eminentemente médico, como que creo que ese es un poco lo que plantea como esta metodología de pensarlo desde un contexto un poco más amplio. Paula Matiz. Dos cosas. Una, en relación a lo que tú acabas de decir, cuando se estaba haciendo la exposición para los 80 años del Instituto Cancerológico, dentro de los documentos que se encontraron, nosotros trabajamos la restauración de la primera historia clínica. Las fotografías que acompañan las historias clínicas del cancerológico eran mandadas a hacer cruzando la calle en el laboratorio Samper. Entonces, estas fotografías están relacionadas también con el laboratorio Samper del San Juan de Dios, que ahí, mejor dicho, tú que en historiadora puedes hilar las cosas, eso está para estudiarlo realmente. La mitad de los equipos del laboratorio Samper están atrapados allá en el San Juan de Dios, y otra gran cantidad se está yendo ahorita con lo de la liquidación, que eso es algo que prende las alarmas. Es muy… Ese sí que es un problemón que tenemos en las manos respecto a las colecciones médicas, porque casi todo lo que se ha intentado salvar de ahí no se ha podido por la liquidadora, y eso va a ir a remate. Entonces, el que tenga plata que lo compre, por favor, porque está la historia médica ahí. Ese es un problema muy grande, pero hay conexiones todavía por hacer, evidentemente. Entonces, estas fotografías y las fotografías del cancerológico están relacionadas con los fotógrafos del laboratorio Samper, que fue el primer laboratorio de fotografía médica que existía en Colombia. Y por otro lado, para dar aquí un parte, pues, un poquito tranquilizador, con Olga Foronda, que es la restauradora a cargo de la División de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional, que se recibieron las ceras, ya por lo menos las ceras están sí archivadas, pero están correctamente archivadas, lo cual daría una tranquilidad. Tenemos un problema grande en relación a las características de los daños que tienen las ceras y las posibilidades de restauración, porque técnicamente es un poco complicado. Y fue a raíz de eso que terminé yo en julio pasado yendo a Madrid para poder tener unos contactos con los restauradores, que fue allí donde nos contactamos, los restauradores de ceroplastia, de la colección de ceroplastia de la Universidad Complutense y el del Museo de la Vide, que son los que nos están dando como la luz para poder encontrar la manera y saber realmente cómo podemos restaurar. Nosotros ya nos pusimos, estamos trabajando, digamos, mancomunadamente con Olga Foronda para poder encontrar la ruta para justamente recuperar lo que
las ceras que están dañadas. Entonces esto, ahí vamos. No, sí, después nos van a decir que no hay plata, ya lo sabemos, pero ahí vamos. ¿Tú quieres hablar, Manuel? Hugo, un segundo que Michelle quiere. Sí. Existía en el Hospital San Juan de Dios de la Universidad Nacional el Centro de Fotografía, Centro de Fotografía Médica y Microfotografía. Era un centro muy importante que se encontraba en el primer piso del Hospital San Juan de Dios, al cual algunos alcanzamos a conocerlo, por supuesto. Y en ese centro se recopilaba toda la fotografía médica de la época. Eso incluía también fotografía posiblemente del cancerológico. Las historias clínicas que nosotros elaborábamos en el cancerológico, que yo que alcancé a trabajar muchos años allí, era fotografía hecha en un centro de fotografía, pero dentro del cancerológico, ya fue en una etapa posterior. En los años 30 sí era en el San Juan de Dios, y era a cargo precisamente del profesor Roberto San Martín, que ya se refirió Óscar Velázquez. Él era el director de ese centro. Y en conjunto con ese centro, también tenía que ver ese centro con las ceras de la Universidad Nacional. Era, digamos, el depositario de las ceras de la Universidad Nacional para hacer ese centro grande. O sea, había un centro de fotografía importante, o sea, la historia clínica estaba en la foto y estaba en las piezas de cera, ahí estaba la fotografía, ahí estaba la historia clínica en eso. Y en el cancerológico, todos los pacientes, muchos de los pacientes con cáncer de piel están fotografiados precisamente. Las historias clínicas del cancerológico están ahí, y junto con el papel está al lado la fotografía del paciente y algunas veces fotografías microscópicas también, que era mucho más interesante, mucho más importante. El San Juan de Dios, como fue cerrado por decisión del gobierno nacional, se cerró el San Juan de Dios y se cerró todo ese centro. Y no se sabe. No se sabe qué pasó con eso. Sí. Todas las ciudades del mundo importantes tienen museos y tienen una política definida para ampliar y mantener los museos. Escuchando hoy las conferencias y viendo la tragedia de que unas piezas se están perdiendo, se están deteriorando, y la necesidad de conseguir recursos, porque estos se necesitan recursos definitivamente para poder restaurarlas. Hay una serie de hechos importantes que yo sugiero que se pueden explorar. La Universidad Nacional está cumpliendo 150 años. Sería muy importante que ustedes llegaran a esos grupos que están trabajando en la celebración, incluir dentro de la celebración de los 150 años de la Universidad Nacional la restauración de parte del patrimonio importante de la universidad. Se habla muchísimo de volver a recuperar el Hospital San Juan de Dios, y yo creo que no solamente la parte de los edificios y los equipos, sino esta parte educativa y de historia. Es muy importante. Bogotá se caracteriza porque hay muchísimos museos y muy buenos. No sé si ustedes han ido a la nueva restauración que se hizo en museos de historia colonial, etcétera. Hay muchas fundaciones y muchísimos recursos que se están llegando. ¿Por qué? Porque hay gente que llega a los sitios donde existen estos recursos, en el sector privado. Entonces yo, muy respetuosamente, sugiero que 4 o 5 o 6 personas que conocen realmente la situación, en qué estado que están, se reúnan y diseñen una estrategia para llegar a las instituciones que pueden tener los recursos y que pueden ayudar en este proceso. Yo creo que la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad de Historia de la Medicina, puede ser el epicentro donde ese grupo de amigos de las figuras de cera, de las fotografías, de los equipos que se están perdiendo, pueden iniciar una cruzada
de identificación, ubicación, recuperación y tal vez, como en muchísimas universidades, motivar a los estudiantes de arte que se dediquen a estudiar la parte de restauración. El Museo del Oro de Colombia tiene un grupo muy importante de estudiantes y profesionales trabajando en la restauración de piezas. O sea, que no es exótico para el Banco de la República conocer eso. En Europa existen universidades y estudiantes de arte que estudian cómo restaurar las pinturas, las estatuas, etcétera. De manera que tal vez habría que meter a las universidades que tengan facultades pues le cuento de arte. Que aquí hace Muchas rato estamos gracias. en ese cuento. Hace rato estamos. Bueno, la sociedad los invita a ustedes a tomarse un vino. Yo sé que quieres hablar. Solo una muy breve intervención que conecta muy bien con lo que has dicho. Estoy de acuerdo completamente con lo que has dicho y yo creo que aquí se trata, es uno de los objetivos de este encuentro nacional de colecciones y museos y de estas mesas de trabajo que son por la tarde, jueves y viernes, como ha comentado Paula, de precisamente poner gente en comunicación y trabajar colectivamente, ¿no? Trabajar colectivamente y eso supone también hacer la información disponible, ¿no? Tener una red que comunique actividades alrededor de los museos, proyectos. Es una mesa de trabajo que está abierta a cualquier persona, ¿no? Si quiere venir a discutir, ¿no? Y articular esto. Y yo creo que también como esos museos, ¿no? De los cuales ha hablado Alfonso Zarzoso, ¿no? Que es interesante que en su propaganda ponían, ¿no? Digamos que quieren público inteligente, ¿no? A Leónidas no le ha parecido tan inteligente, ¿no? Ese museo, ¿no? Esa atracción de feria, ¿no? En la que estuvo, ¿no? En el Líbano, ¿no? Te decepcionó, ¿no? Había una pretensión, pero no. Pero yo creo que también aquí hay que trabajar de manera inteligente. Hay pocos recursos, ¿no? Entonces hay que saber cómo aprovecharlos, poner gente en comunicación, que personas con diferentes formaciones interdisciplinares que puedan aportar cada uno su granito de arena, ¿no? Para construir un proyecto colectivo, ¿no? Y yo creo que también es interesante hacerse preguntas inteligentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que ha aparecido aquí, el quién fue el primero, es una pregunta muy interesante y muy relevante. Si alguien fue el primero, queremos saberlo y además hacer una construcción identitaria de nuestra comunidad alrededor de eso. Pero a veces es mucho más interesante saber quién fue el segundo, ¿no? A mí yo cuando llegué a Colombia me lo dijeron, ¿no? Es una manera inteligente porque no te metes en problemas. Si dices que eres el primero, te lo van a disputar por todas partes, ¿no? Y es que eres el segundo y sigue siendo muy importante, pero vas a estar tranquilo, ¿no? Y además vas a poder hablar de muchísimas más cosas, ¿no? No solo de esta pieza fue hecha en este momento, sino por qué fue hecha, a qué preguntas respondía, cómo fue utilizada, qué público estuvo o pacientes o médicos estuvieron expuestos a ella. Yo creo que eso son preguntas, hay que hacer preguntas interesantes para construir tanto desde el punto de vista médico, como histórico, como sociológico, como artístico, ¿no? En esta constelación, ¿no? De colaboraciones, ¿no? Alrededor de un proyecto colectivo, ¿no? Gracias. Bueno, se levanta la sesión.